7 de la mañana, 11 minutos. Y el economista Fausto Ortiz, integrante de este Consejo Asesor en materia económica del Gobierno Nacional, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario. Gracias, economista, por estar con nosotros. Buen día. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Muchas gracias, economista. Bienvenido. Bueno, explíquenos un poco más cómo marcha este trabajo de asesoramiento en materia económica por parte de los 4 integrantes de su persona, Vicente Albornoz, Augusto de la Torre y Manuel González, en tema económico para el Gobierno Nacional. Sí, la principal tarea que el presidente de la República marcó fue la que tiene que ver con el endeudamiento externo, sobre todo el proceso de renegociación de deuda, más el acuerdo con el Fondo Monetario y más el control de gastos, ¿no? En esa tarea, la primera reunión de trabajo ha estado enfocado en aquello, definiendo también el marco del acuerdo de confidencialidad para que tengamos claro qué cosa puede salir al público, qué cosa debe restringirse. Hay información que será restringida, sobre todo aquella vinculada con procesos de endeudamiento, porque la ley es bastante clara que debe mantenerse cierto sigilo. Claro. Hemos comentado también que el sigilo hace sentido, sobre todo hasta el momento en que se da la aprobación de crédito. Una vez que el crédito se otorga, el sigilo debería levantarse y el Ministerio de Finanzas debería presentar toda la información y los contratos sobre financiamiento que logre el gobierno. Y luego, así como deuda externa, vamos a ir chequeando también cómo está la situación de la deuda interna y qué espacios hay en el gobierno para hacer algún tipo de recortes de gastos o al menos transparentar las cifras de presupuesto del Estado en el arranque, ¿no? Economista, ¿cuándo podría presentar este cuerpo consultivo de asesoramiento en materia económica ya una propuesta de ruta en materia económica al Gobierno Nacional? Claro, el gobierno tiene su hoja de ruta, el Ministerio de Finanzas dicta la política económica, tienen su equipo. Todavía no estamos nosotros con algún requerimiento puntual de que nosotros armemos algún esquema de política económica. Eso es mucho más campo del Ministerio de Finanzas. Quizás lo que nosotros iremos haciendo es dando algún tipo de recomendación sobre la coyuntura que vaya surgiendo, y si es que nos demanda alguna idea general para poder plantear alguna hoja de ruta, seguramente lo estaremos estructurando, pero en el corto plazo la ruta es a mayor déficit fiscal, identificar financiamiento, tratar de alguna forma en bajar ese nivel de gasto sin afectar el empleo público y ojalá también tratando de dictar medidas del gobierno que no afecten el empleo privado, que trate de suavizar esa pérdida de empleos que es de los mayores daños que tenemos en la economía. Y en ese mismo sentido, tratar de identificar cómo generar ingresos, cómo recaudar más sin requerir tampoco incrementar impuestos. Y Ajá. entonces la tarea es compleja, el Ministerio de Finanzas es el que tiene que ejecutarla y en los siguientes 2 meses, es decir, en este mes de junio, julio y hasta mediados de agosto, habrá que tener una respuesta concreta de parte del Ministerio de Finanzas hacia los tenedores de bonos en un proceso de renegociación, de reperfilamiento de los bonos que pueda generarle espacio de alivio tanto para este gobierno como para el gobierno siguiente, que también es de las tareas importantes que creo el gobierno debe actuar responsablemente para dejar una situación fiscal mucho más manejable, menos complicada para el gobierno próximo que... Economista Ortiz, le preguntaba esto de cuándo podrían ustedes presentar al Gobierno Nacional ciertas recomendaciones, porque en el transcurso de las últimas horas, uno de los integrantes de este Consejo Asesor en materia económica, el economista Manuel González, difundió algunos mensajes a través de la red social Twitter, sugiriendo y planteando algunas alternativas que se deberían analizar como propuestas frente al escenario económico que vive el país. Entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de elevar el valor o el porcentaje del IVA de 12 a 14 puntos, la posibilidad también de crear una tasa al patrimonio que lograría recaudar al menos $1.000 millones,
la revisión en reducción de los salarios para el sector público, especialmente para las Fuerzas Armadas, entre otras sugerencias. ¿Esa es una propuesta a título personal del economista González o hay un consenso de sugerencia en ese sentido por parte de los integrantes de esta comisión asesora? Sí, por suerte las redes sociales, en el caso de Twitter, que es donde Manuel se ha expresado, tiene un comportamiento histórico. Uno puede revisar las opiniones de Manuel González en el campo económico, que es donde se mueve básicamente. Y eso es lo que ha hecho una presentación y una disertación, lo ha manifestado en el pasado, ¿no? Es su opinión, no forma parte de algún trabajo que tengamos que resolver adentro de la comisión. Dice también, por ejemplo, en el tema del IVA, que el IVA habrá que incrementarlo, podría incrementarse después de la pandemia. Lo del IVA es una situación que venía discutiéndose hace algún tiempo. De hecho, en octubre, cuando se presentó la ley, una ley tributaria, se planteaba en la discusión con el Fondo Monetario que se incremente el IVA. Finalmente el gobierno la dejó a un lado en octubre y se fue por otra ruta. Lo mismo en el tema de patrimonio, la Asamblea Nacional intentó ubicar ese tipo de impuestos, pero no podía la Asamblea ubicar el impuesto porque el impuesto es potestad del Ejecutivo. Es decir, forma parte de las opciones que se han estado analizando al interior del gobierno, al interior de la Asamblea, pero no creo que en el momento de la pandemia haya espacio para pensar en impuestos adicionales. Quizás sí espacio para pensar dónde puede recortar gastos que sean productivos. Yo le hacía un comentario al ministro de Finanzas que en el presupuesto del Estado hay cerca de 1.500 millones de dólares en gasto, lo que se llama gasto inicial y gasto codificado, de partidas que en casi ya 6 meses del año tienen cero transferencia en pagos, cero transferencia en codificados. Entonces, quizás en esos 1.500 millones de dólares habría que hacer algún tipo de ajuste, de recorte para tratar de bajar ese gasto que no tiene sentido hoy día dejarlo. Hay una partida como, por ejemplo, 600 millones de dólares por distribuir en bienes de capital, 100 millones de dólares por distribuir en bienes gastos corrientes. No tiene sentido que haya una partida así suelta, que te diga que hay cerca de 800 millones de dólares por distribuir. Entonces, eso de ahí, el ministro de Finanzas me indicó que ya están analizándolo y seguramente lo podrán estar ajustando. Y eso hace sentido junto con lo que había ocurrido antes. Había una partida en un grupo de gasto de capital que se llamaba Plantas, en la partida 840515, que arrancó con 172 millones de dólares en el presupuesto, y el mes pasado finalmente lo eliminaron. Entonces, hay que hacer ese tipo de depuraciones para tratar de ir viendo exactamente qué tenemos al frente en el tema fiscal, en el tema de presupuesto, corregir internamente el presupuesto, corregir internamente los gastos, y después de que la tarea la haga el Ministerio de Finanzas, que la tarea de ajuste la haga el gobierno, entonces quizás pensar o dejar el tema mejor estructurado para que un próximo gobierno analice qué tan conveniente sería una opción u otra en el campo de las finanzas públicas, en el campo de mejorar ingresos. De acuerdo, economista. Queda claro entonces que como consejo asesor en materia económica, esta recomendación de eventuales tributos, no hay espacio al menos en este momento, en medio de esta situación de emergencia sanitaria y crisis económica que vive el país, no habría espacio para poder dar o aprobar o dar luz verde al tema de una tasa para el patrimonio, el incremento en 2 puntos porcentuales al IVA sobre todo. Acuérdense que el Consejo Asesor, somos 4 integrantes, cada uno tiene su opinión, cada uno la puede manifestar libremente y en este momento somos expuestos de alguna forma a dar con más amplitud nuestra opinión, dado que tenemos las consultas por esta nueva función, tarea que estamos utilizando. El gobierno ha dicho que va a pensar en algún esquema para adelantar ingresos de impuestos, ¿no? Una especie de anticipo. No lo ha explicado cómo, cuando lo hemos dicho y analizado, al menos yo lo he manifestado públicamente,
de que no estaría bien anticipar indiscriminadamente a todo el mundo en base a lo que hiciste el año anterior. Valdría la pena analizarlo, y eso es algo que el gobierno tendrá que ir viendo, si es que hay espacio para incrementar un poco la retención. Por ejemplo, yo soy profesional, presento mi factura el día de mañana y en vez de que me retengan 10%, que me retengan 12%. No tengo mayor espacio para reclamar, toda vez que estoy facturando, y entonces podría soportar, tolerar una mayor retención, que es un anticipo del impuesto que me tocaría pagar el próximo año. Y lo mismo las empresas que hoy día pueden estar sujetas a una retención del 2%, que puedan incrementar la retención al 2.05, 2.1%, en donde la empresa que está facturando pueda ser sujeta a mejorar un poco la recaudación de cara al Estado, pero no una situación discriminada para todo el mundo, sea que factures, sea que no factures, sea que tengas trabajo, sea que no tengas trabajo, o sea que vendas o no. Es decir, en esa parte el gobierno es lo único que ha dicho que está pendiente en el tema tributario, ese anticipo que no lo hemos discutido al interior del Consejo Asesor, cómo el gobierno está pensando en plantearlo. De acuerdo, economista, actualmente en la Asamblea Nacional están ya las dos propuestas de ley en materia económica, propuestas urgentes planteadas por el Poder Ejecutivo, ya con los vetos correspondientes por parte del presidente de la República. Hoy se espera que se lleve a cabo en sesión plenaria el análisis de esta propuesta de vetos del presidente en la ley de apoyo humanitario, y también ya está en trámite y enviada con sus vetos y observaciones la ley de finanzas públicas. ¿Cuál es un poco el escenario y ustedes la expectativa que tienen en torno a estas dos propuestas de ley urgentes que fueron enviadas por el gobierno semanas atrás y que ya deben ser y ya deben recibir un pronunciamiento por parte del Poder Legislativo? Sí, las dos leyes, los dos vetos, fueron analizados al interior del gobierno, antes inclusive de la conformación del Consejo Asesor. No cuentan con nuestra opinión, pues no, porque no la solicitaron, no la entregamos al tema del veto parcial, porque ese es un tema que venía trabajando el gobierno. La ley humanitaria trata de corregir algunos conceptos que el gobierno cree que deben ser corregidos. La Asamblea Nacional tendrá que verlo y en estos días decidir qué puede aceptar, qué puede rechazar. Y luego también esa ley humanitaria no tiene un tema tributario de impacto que lo tenía cuando se presentó inicialmente. Y quizás donde hay un tema económico mucho más importante, mucho más trascendente, tiene que ver con el Código de las Finanzas Públicas, el deseo del gobierno de el gasto no se desboque, que el gasto se controle, que el gasto pueda tener un crecimiento acorde a lo que crece la economía, y que no sea que mañana el gobierno hace el ajuste y por allá algún municipio se le va mucho más allá del gasto y muy fuerte, o la seguridad social también va con mucho gasto. Es decir, que trate de ajustarse a la realidad económica que implica un crecimiento del gasto acorde a sus realidades, ¿no? Que se arropen hasta donde les da la sábana. De alguna forma, el concepto está claro en la ley de finanzas públicas, sobre todo en el veto. Y también el veto a la ley de finanzas públicas pasa el mensaje claro de que hay que llegar al 40% sobre la deuda contra el PIB, pero está tan complicada la economía que no va a llegar a la vuelta de 1, 2 o 3 años, sino que les dice va a tomar un tiempo adicional regresar a esos niveles. Quizás nos va a tomar casi que 7, 8 años llegar a esos niveles que tuvimos en el año 2016. Y entonces esa es la parte central. De acuerdo. Muchas gracias, economista, por su explicación y su información en torno a este tema.